¿Alguna vez te miraste al espejo y sentiste que tu cara estaba bien, pero el cuello no acompañaba? Como si la piel dijera tengo 35, pero el cuello gritara tengo 50. Nos ponemos cremas en la cara, usamos protector solar, tratamos las manchas, cuidamos las arrugas, pero nos olvidamos que el cuello es la parte del cuerpo que más rápido revela la edad. Sí, el cuello, el gran olvidado en las rutinas de cuidado y en los tratamientos estéticos. Ese que aparece en las videollamadas o en las selfies de perfil. Y de pronto notamos flacidez, líneas o papada. Y entonces allí queremos taparlo con el cabello, bufandas o con escotes altos, sin darnos cuenta que tarde o temprano el cuello habla. Y cuando lo hace, es difícil no escucharlo. Hoy quiero contarte todo, absolutamente todo, lo que se puede hacer para prevenir y tratar el envejecimiento del cuello, porque aunque la mayoría de los tratamientos estéticos se centran en el rostro, es el cuello el que muchas veces delata la edad real. La buena noticia es que existen muchas herramientas para cuidarlo, mejorar su textura, firmeza, tono e incluso recuperar su forma. Así que si alguna vez te sentiste un poco inconforme con esta zona, si notas líneas horizontales que no se van, flacidez que se acentúa o piel fina como papel, este video es para ti. Hola corazón, soy la doctora Jaylen Solarte y te doy la bienvenida al canal donde hablamos con lenguaje simple y real sobre medicina estética, sin filtros, con criterio, ciencia y mucha pasión por ayudarte a tomar decisiones conscientes. Gracias por estar acá, porque informarte es el primer paso para cuidar tu salud y tu belleza de forma responsable. En este video vamos a hablar de todos los tratamientos para el cuello, desde los cuidados más simples en casa hasta lo más avanzado en medicina estética, porque si el rostro es el protagonista, el cuello es el narrador silencioso. El cuello está compuesto por varias capas y estructuras que envejecen de forma diferente. El hueso pierde volumen y forma, sobre todo en la mandíbula, lo que afecta el ángulo cervicofacial. Los músculos, especialmente el platisma, que es un músculo extenso que va desde la mandíbula hasta el pecho, se vuelve más flácido y pierde tensión, generando las clásicas bandas verticales. La grasa subcutánea puede disminuir de manera dramática o aumentar su volumen de forma desproporcionada. Cuando disminuye puede hacer que la piel cuelgue y cuando aumenta puede aparecer la temida papada. La piel, con menos glándulas sebáceas que el rostro, se reseca más, se vuelve más delgada y pierde elasticidad rápidamente. Los ligamentos que sostienen las estructuras también se debilitan y eso colabora con que todo caiga. Como cada una de estas estructuras sufre cambios con el paso del tiempo, suele ser necesario combinar tratamientos para lograr resultados satisfactorios. Antes de hablar de tratamientos, quiero que entendamos algo fundamental. El cuello no envejece igual que el rostro. Imagina tu cara como una sábana bien tensada por varias pinzas. Esas pinzas serían los pómulos, la frente, la mandíbula y múltiples ligamentos. El cuello, en cambio, es como una tela más suelta, sostenida solo por los extremos. Tiene menos glándulas sebáceas, menos colágeno, menos grasa subcutánea y está expuesto constantemente al movimiento. Cada vez que bajas la cabeza, que miras el celular, que duermes de lado o que usas el cuello como apoyo, la piel se pliega y esos pliegues repetidos día tras día terminan marcándose como líneas permanentes. Es como doblar una hoja muchas veces en el mismo lugar. Al final queda la marca. Además, solemos olvidarlo en la rutina de skincare. Todo esto, sumado a la flacidez, la pérdida de soporte y el daño solar, hace que el cuello envejezca antes y más rápido. Lo interesante del cuello es que no suele envejecer de una sola manera. Se combinan varios factores y por eso hay que abordarlo desde distintos ángulos. El envejecimiento del cuello se manifiesta de distintas formas. Líneas horizontales conocidas como collar de Venus o anillos del tiempo, flacidez o piel suelta, bandas verticales del músculo platisma, piel delgada, arrugada o con textura de papel, manchas, papada o acumulación de grasa y pérdida del ángulo mandibular. No hay un solo tratamiento que resuelva todo. La clave está en combinar herramientas según la necesidad. Es como un mantel antiguo. Puede tener arrugas, manchas, tela desgastada en algunas zonas o costuras sueltas. Y cada cosa necesita un arreglo distinto. Por eso, hoy te voy a contar desde lo preventivo hasta lo más transformador. A propósito de eso, hablemos de prevención. Antes de hablar de tecnologías o agujas, veamos lo que sí podemos hacer desde casa. Lo primero que siempre recomiendo es
aplicar protector solar en el cuello todos los días, no solo en la cara. El cuello también recibe radiación ultravioleta diariamente y la radiación no perdona. Por supuesto, la limpieza es clave y es el paso número 1 para una rutina de cuidado efectiva. Y no te olvides de hidratarlo, igual que hidratas tu rostro. Usar un buen sérum de ácido hialurónico o niacinamida seguido de una emulsión ligera es un gesto que tu piel va a agradecer. En conclusión, deberías extender a tu cuello toda la rutina de skincare que haces en tu rostro, porque el cuello no es un accesorio, es la extensión natural de tu rostro. Si vas a cuidar tu cara como un lienzo, no dejes que el marco se deteriore. Y si la prevención no alcanza, ahí entramos con herramientas profesionales. Cuando la piel necesita un estímulo más profundo, podemos optar por tratamientos no invasivos, es decir, usar tecnología que no requiere el uso ni de agujas ni bisturí. Dentro de las principales opciones podemos mencionar la radiofrecuencia fraccionada, que calienta la piel para estimular colágeno, ultrasonido focalizado o HIFU, que llega a capas tan profundas como los músculos, el láser fraccionado, que mejora la textura y la firmeza, IPL o luz pulsada intensa, que ayuda con manchas y rojeces. Estos tratamientos son ideales para casos leves o como prevención, especialmente si empezamos a cuidar el cuello desde antes de que el daño sea visible. Es como tensar una hamaca. No la cambias, pero con un poco de ajuste en el lugar correcto, vuelve a verse firme. Ahora, si lo que queremos son resultados más notorios o más rápido, pero sin pasar por el quirófano, hay opciones con pequeñas inyecciones, los llamados tratamientos mínimamente invasivos. Los más comunes incluyen toxina botulínica, que relaja las bandas platismales. Por cierto, si aún no entiendes muy bien qué es eso de las bandas del platisma, en la descripción te dejo enlace a un video que ya tengo publicado en este canal, donde te explico en detalle esa condición. El ácido hialurónico para líneas horizontales marcadas y los tensores para levantar o tensar suavemente la piel, enzimas para reducir grasa en la papada y bioestimuladores como Sculptra, Long Lasting, Profhilo, Elancea o Radies, inyectables que promueven la formación de colágeno. Esto es como hacerle pequeños ajustes invisibles a un vestido que ya te quedaba bien. No se nota el cambio exacto, pero todo el conjunto se ve mejor. En manos expertas, estos tratamientos son seguros y muy eficaces, pero siempre deben hacerse con un diagnóstico personalizado y con el profesional adecuado. Y si el envejecimiento es más avanzado o si ya probaste otras opciones sin resultados suficientes, la cirugía puede ser una alternativa. En las opciones quirúrgicas destacan la liposucción de papada para eliminar esa grasita indeseada, el lifting de cuello, que reposiciona los tejidos y elimina la piel sobrante, o el corset platismal para bandas verticales muy marcadas. Es que a veces no basta con estirar o tensar, hay que reconstruir la base para que todo vuelva a encajar. Y en esos casos, la cirugía es una herramienta potente que puede darte resultados efectivos y duraderos. ¿Y a ti? ¿Hay alguna zona del cuello que te moleste? ¿Has probado alguno de estos tratamientos o descubriste algo que te funcionó? Cuéntanos todo. Ya sabes que tu experiencia puede ayudar a otros a tomar las mejores decisiones para su salud y su belleza. Te leo en los comentarios. Hablemos en detalle de algunos de esos tratamientos efectivos para el rejuvenecimiento del cuello. La toxina botulínica es ideal para relajar las bandas verticales del platisma, ese músculo que tira hacia abajo todo el rostro. Cuando estas bandas están muy marcadas, hacen lucir el cuello envejecido y poco atractivo, además de que tiran hacia abajo la parte media e inferior del rostro. Inyectar pequeñas dosis de toxina botulínica permite soltar esa atracción, alisar suavemente el cuello y definir mejor el ángulo mandibular. El plasma rico en plaquetas o PRP es un tratamiento biológico y natural que estimula la regeneración desde adentro. Se extrae sangre del propio paciente, se separan las plaquetas y se aplica en forma de mesoterapia en el cuello. Si además combinamos el plasma con microneedling o dermapen, potenciamos el efecto. Esto mejora la textura, estimula el colágeno y revitaliza la piel apagada. Ideal para pieles finas, deshidratadas, con arruguitas o falta de luminosidad. No cambia la forma del cuello, pero mejora su calidad y retrasa el proceso de deterioro y envejecimiento de esta zona tan importante. Otro tema clave, la flacidez. ¿Qué pasa cuando el cuello no sostiene como antes? Para eso tenemos los bioestimuladores inyectables como Sculptra, Radies o Long Lasting. Son tratamientos que no rellenan. Su objetivo es estimular tu propio colágeno, se colocan en planos profundos y con el tiempo
tensan, engrosan la piel y mejoran visiblemente la flacidez. Sculptra es como sembrar semillitas que brotan a los 2-3 meses de forma lenta, progresiva, pero efectiva y duradera. Radiesse da un poco más de estructura, ideal si hay hundimientos o irregularidades. Y Long Lasting da un efecto lifting más rápido y con buena definición. Puedes imaginarlos como reforzar los cimientos de una casa que se está viniendo abajo. No lo ves al instante, pero cuando empieza a hacer efecto, todo sube. Si quieres saber más sobre bioestimuladores de colágeno, en la descripción te dejo enlace a un video donde los explico en profundidad. Si tu problema es una piel muy fina, arrugas marcadas o textura irregular, el CO2 fraccionado puede hacer magia. Es un láser ablativo que genera microcolumnas de calor, estimulando la renovación profunda de la piel. La piel se resetea, generando una renovación más lisa, más firme y con mejor textura. Necesita tiempo de recuperación, pero los resultados valen la pena. Ideal para cuellos envejecidos, con manchas y arrugas muy evidentes. El láser ND-JAD es un láser no ablativo. Es menos agresivo que el láser CO2, pero ideal para pacientes que no quieren pasar por un periodo de recuperación. Además de tratar las manchas, mejora la textura, el tono, la firmeza y la luminosidad. No pela la piel ni requiere reposo y se puede hacer en cualquier época del año. Es como un entrenador silencioso que con sesiones constantes hace que la piel reaccione y se fortalezca desde adentro. Corazón, hago una pequeña pausa para decirte que si hay algo que no estoy explicando con claridad o te está quedando alguna duda, por favor escríbemelo en los comentarios. Tu devolución es valiosísima para mí porque me ayuda a mejorar la calidad de estos videos y a responder mejor a tus necesidades. Y ya que estamos, aprovecho para invitarte a suscribirte al canal. Es totalmente gratis para ti y con eso me ayudas muchísimo a que esta información siga llegando a más personas. La radiofrecuencia fraccionada es otra herramienta para tensar y engrosar la piel. Con micropunciones y energía de radiofrecuencia, estimula el colágeno y mejora la flacidez superficial, menos intensa que el CO2, pero excelente en protocolos combinados. En lo personal, me encanta combinarla con plasma rico en plaquetas, silicio orgánico o exosomas. La piel se siente más densa, más firme, más viva. HIFU es el tratamiento ideal si hay descolgamiento o pérdida del contorno mandibular. Esta tecnología actúa a nivel profundo y ayuda a reposicionar tejidos y definir el cuello. Ideal en personas que no quieren inyecciones y buscan un lifting poderoso sin cirugía. Los hilos tensores actúan como cuerdas invisibles que levantan y tensan la piel. En el cuello pueden usarse para mejorar la flacidez leve y reposicionar tejidos caídos. Los hilos colagénicos, por su parte, no tensan, pero estimulan colágeno. Ambos se usan en combinación dependiendo las características y necesidades de cada paciente. El peeling químico también tiene efectividad en el cuello. Sirve para renovar la capa superficial, mejorar manchas, texturas y estimular colágeno. Hay distintos tipos de peeling. Se personaliza según el tipo de piel y las necesidades de esa piel. El Hollywood Peel, te tengo que reconocer que es un tratamiento que amo. Es un tratamiento que combina carbón activado con láser para una limpieza profunda, suavizar líneas finas y mejorar la luminosidad. Ideal para pieles apagadas, con textura irregular y para mantener los resultados de otros tratamientos. Corazón, escríbeme en los comentarios si quieres saber más sobre otros tratamientos de medicina estética o si quieres sugerirme un tema para próximos videos. Te dejo por acá y en la descripción todas mis otras redes sociales donde vas a encontrar más información sobre todos los tratamientos que realizamos en Estética Solarte. Si me preguntas cuál es el mejor para ti, la respuesta es depende. No existe un único tratamiento milagroso para el cuello. La clave está en el diagnóstico, saber qué tipo de envejecimiento tienes y qué combinación puede ayudarte. En general, los mejores resultados se logran combinando un poco de estímulo, un poco de tensión y un poco de superficie. No es magia, es ciencia bien aplicada. El cuello puede ser el susurro más honesto de tu edad o puede ser un aliado que acompañe tu belleza con coherencia. Depende de cómo lo cuides. No lo tapes, no lo escondas, no lo abandones. Dale la atención que se merece. El cuello no miente. Con el tiempo es un gran narrador de lo que hacemos o dejamos de hacer. Hoy ya no estamos atados a resignarnos. Desde los cuidados diarios que puedes hacer en casa hasta los tratamientos más avanzados, hay muchas maneras de devolverle firmeza, uniformidad y frescura a esta zona tan visible y a la vez tan olvidada. Y recuerda, no se trata solo de parecer más joven, se trata de verte como te sientes,
con vida, plenitud y armonía contigo, con tu imagen interior y exterior. Gracias por quedarte hasta el final del video y si te ayudé a entender mejor qué opciones existen para el cuello, dale like y compártelo con esa amiga que cuida la cara con 1000 pasos, pero el cuello lo deja olvidado. Y si aún no lo hiciste, te invito a suscribirte al canal. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón para que esta información siga llegando a más y más personas, para que así podamos hacer de la medicina estética un conocimiento apto para todos. Tú y yo nos vemos en el próximo video, donde vamos a seguir aprendiendo a cuidarnos desde la ciencia y el amor propio. Chao, chao.